Está con nosotros desde México Javier Aparicio, él es profesor del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas de México. Javier, qué gusto que estés con nosotros, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Javier, ¿cómo entender estos claroscuros en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum? Sí, claro, como bien se mencionó en la nota anterior, es un primer año de gobierno que yo diría parece haber tenido una luna de miel alargada. eh, y lo que nos dicen las encuestas del primer año de gobierno de Sheinbaum se parece mucho a la gestión de Andrés Manuel López Obrador, su predecesor, que ¿qué era lo que veíamos? Una presidencia con altos niveles de aprobación. Y sin embargo, cuando se preguntaba sobre temas específicos, era un gobierno reprobado, una gestión reprobada, pero con un liderazgo aprobatorio. Entonces, temas como inseguridad, combate a la corrupción, educación, salud, eh, pues tienen una mala percepción. Eh, pero los líderes, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, gozan de altas tasas de aprobación. Sheinbaum en particular se ha visto beneficiada este año, pues de una especie de confrontación con el presidente Trump de los Estados Unidos, ¿no? En la medida que Trump se vuelca contra los socios comerciales, bueno, contra todo mundo, pues la presidenta pudo envolverse en la bandera y argumentar, bueno, estoy defendiendo la soberanía, estoy defendiendo la estabilidad económica, etcétera. Y eso le benefició, digamos. Cuando entra Trump, la aprobación de Sheinbaum sube un poquito y ahorita anda en alrededor de 70%. Eh, y ahora, ¿cuál es el área de política pública que sí se le aprueba mucho al gobierno de Morena y su coalición? Pues uno, la política salarial, el aumento en los salarios mínimos y por otro lado los programas sociales. Los programas sociales que se anuncian como de corte universal, transferencias a adultos mayores, a jóvenes, etcétera. Esos programas han tenido gran aceptación y yo creo que incluso estamos en esta especie de paradoja en la que incluso cuando en los últimos meses se han ido conociendo escándalos de corrupción ya de los gobiernos de Morena, pues puede haber una especie de percepción de, bueno, quizás sea un gobierno corrupto, como tantos gobiernos del pasado, pero este gobierno me entrega algo, ¿no? Las transferencias, los salarios, etcétera. Ahora, esto también tiene un impacto en finanzas públicas, ya se mencionó. Tenemos un récord, un nivel de deuda pública récord. Justo el año pasado, en el año electoral, hubo un endeudamiento de más de 5% del PIB. La presidenta Sheinbaum prometió reducir el endeudamiento y apenas lo redujo unas décimas. ¿Y qué pasa? Pues que todas estas transferencias y programas sociales tienen un alto impacto presupuestal porque este gobierno también ha sido renuente a implementar una reforma fiscal de gran calado. Javier, ¿qué hay de otro aspecto que marca el tono oscuro de su primer año de gobierno para Claudia Sheinbaum? Y estoy hablando de la concentración de poder, esa aplanadora oficialista que sacó adelante esa cuestionada reforma que permitió elegir electoralmente por primera vez a jueces en algo que ha sido cuestionado por la comunidad internacional porque se teme que sirva para la puerta de entrada de quienes representan al narco. De hecho, está ahí una exabogada del Chapo Guzmán, y también para, de alguna manera, que el Ejecutivo asegure más control del judicial. No, sin duda, mencionas un tema muy importante, que digamos, si la calidad de la arena electoral, si la confiabilidad de las elecciones no hubiera cambiado, pues podríamos decir, ah, bueno, este es un gobierno con gran aprobación del electorado, gran aprobación, aceptación popular, y entonces tienen la legitimidad para reescribir la Constitución. Y sin embargo, esto no ha sido así. Yo creo que estamos, en los últimos años, hemos observado en México elecciones menos competitivas y yo diría menos confiables. ¿Y qué pasó? El gobierno de Claudia Sheinbaum empezó con una sobrerepresentación récord en el Congreso, la cual le permitió implementar reformas constitucionales que López Obrador no pudo hacer. La más grave y más preocupante de estas, la reforma judicial, como dices, que yo te diría, básicamente fue una purga, se destituyeron todos los jueces, ministros y magistrados, todos fueron despedidos y fueron reemplazados por jueces elegidos con voto popular en una elección de 13% de participación, que de ninguna manera le da legitimidad democrática a los jueces, y peor aún, básicamente el gobierno simuló una elección democrática para poner a los jueces a su contentillo. Entonces ahora en México los expertos se cuestionan que hay un debilitamiento del Poder Judicial, de su papel como contrapeso,
y un debilitamiento del Estado de Derecho, porque tenemos una Suprema Corte que en vez de ser renovada de manera escalonada, de un solo golpe, todos los ministros de la Suprema Corte son simpatizantes del gobierno, pero no solo los ministros, los magistrados electorales y los jueces federales. Entonces, por ejemplo, este es un tipo de cosa que no solo es la máxima concentración del poder, ya tienes la sobrerepresentación en el Congreso y ahora purgas y colonizas y capturas el poder judicial, ¿no? Y ese es pues una gran concentración del poder. Del otro lado, pues estás espantando a la inversión, estás espantando a la inversión extranjera y va a ser muy difícil que las elecciones próximas pues puedan ser confiables cuando tú sabes que los árbitros de última instancia son simpatizantes del gobierno. Era Javier Aparicio, profesor del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas de México. Javier, gracias por haber estado con nosotros en la tarde fin de semana. A ustedes, buenas tardes. Buenas Saludos. tardes.